Hola, ¿qué tal, Rosita? El tema del día de hoy será nucleótidos, lo que es el primer tema del primer parcial del cuarto parcial, perdón. Y pues quería dárselos en partes, pero decidí dar como que todo el capítulo de golpe, o sea, no de golpe, bueno, sí de golpe, o sea, evitar perder más tiempo porque ya perdimos mucho, bueno, yo ya perdí mucho tiempo en darles esto, que mínimo este tema debí dárselos o ponérselos el viernes pasado, pero bueno, eso no importa. Vamos a comenzar. Introducción a nucleótidos. Ya habíamos hablado, o mejor dicho, no es cierto, no hemos hablado de nada absolutamente. ¿Qué son los nucleótidos? Bueno, acuérdense muy bien que en este cuarto parcial vamos a hablar acerca de la última biomolécula que son los ácidos nucleicos. Si bien ya habíamos hablado acerca de lo que son los aminoácidos que forman las proteínas, que fue tema del primer parcial. En segundo parcial, los carbohidratos que derivan lo que son todos los azúcares. Y tercer parcial, lo que son los ácidos grasos y lípidos complejos, que son de tercer parcial. Ahora nos vamos a enfocar 100% en lo que son los ácidos nucleicos, que derivan lo que son pues, las moléculas que conforman el ADN. Entonces, hablando de nucleótidos, ¿qué son los nucleótidos? Bueno, los nucleótidos son estructuras, molecularmente hablando, formados por un azúcar pentosa o una pentosa que tiene unido una base nitrogenada que en sí es un aminoácido. En este caso aquí podemos ver lo que es la adenina y encima tiene pegado un grupo fosfato. Lo que usamos estos nucleótidos lo podemos utilizar para lo que son la síntesis de ácidos nucleicos, que también, como ya había hablado, ayuda a lo que es a la formación del ADN y de la ARN, que también forman lo que son las moléculas energéticas. Ahora, si bien los nucleótidos se dividen en dos, o mejor dicho, sí se dividen en dos, bueno, en sí no nucleótidos. Hay algunas estructuras que forman parte del ADN, que en este caso la clasificación son dos, lo que son las purinas y las pirimidinas. Las purinas, su característica es que tienen dos anillos. Aquí podemos ver como el caso de la adenina y la guanina, y las pirimidinas son estructuras que solo tienen un anillo, por lo general ya sean exosas o pentosas, eso no importa, solo esa es como que su característica más relevante. Del lado de las purinas tenemos lo que es la adenina, guanina e hipoxantina o hipoxantina, como lo quieran llamar, me faltó una P, me la comí, sorry. Y del otro lado de las pirimidinas tenemos lo que es la citosina, el uracilo, la timidina, o no, timina, perdón, y el orotato. Hay algunas, estos son como que más, si no, como que están, no cachan lo que estoy como que más o menos diciendo. Estas bases nitrogenadas también son como que aminoácidos, se puede decir. Ahora, estas bases nitrogenadas, habíamos dicho, forman parte de lo que es del ADN y del ARN. Específicamente hablando, hay estructuras que forman parte, como ya lo había mencionado, forman parte del ADN, que estas en este caso son la adenina, se los voy a poner de color azul, la adenina, la guanina, en el caso de las purinas, citosina y timina. Estas cuatro estructuras, específicamente hablando, ay, no quise hacer eso. Aquí está. Estas cuatro moléculas o estas cuatro bases nitrogenadas específicamente, estas forman lo que es el ADN. Y ahorita vamos a ver cómo está su estructura. Pero específicamente hablando, lo que les acabo de subrayar o lo que les acabo de especificar son estructuras que forman el ADN. Del otro lado también tenemos las que conforman el ARN, que en este caso también son la misma adenina, la guanina también, la citosina, pero en este caso vamos a poner aquí el uracilo. La timina no forma parte del ADN. En este caso, la molécula que lo reemplaza es el uracilo.
Las que están en rojo son las moléculas que conforman el ARN, o específicamente o en su forma desmenuzado, el ácido ribonucleico. El orotato no lo pelamos no lo pelamos tanto, simplemente son las primeras dos de las purinas y las pirimidinas, las que forman parte o las que vamos a estar hablando más adelante. Ahora, si bien los nucleótidos están formados por tres, ¿cómo se dice? Por tres bases. El cuadro que les estoy mostrando aquí es que el nucleótido es como que una molécula que tiene tres partes, lo que es su base, el azúcar, la pentosa, su base nitrogenada y el grupo fosfato. Estas tres moléculas se le conoce como nucleótido. Si tú ves una estructura que tiene estas tres cosas, ahí parece un corazón. Si tú tienes una molécula que tiene estas tres características, vuelvo a repetir, la pentosa, la base y el grupo fosfato, eso es un nucleótido. Pero si tú en una de esas llegas a ver una estructura en la cual solo está la pentosa y la base nitrogenada sin el grupo fosfato, a este se le conoce como un nucleócido. Un nucleócido no es lo mismo que un nucleótido. Vuelvo a repetir, el nucleócido es una molécula formada por la pura azúcar pentosa y la base nitrogenada. Ese es un nucleócido, una molécula simple. Pero ya volviendo al tema, si ves una molécula que tiene sus tres partes, el grupo fosfato, la azúcar pentosa y la base nitrogenada, esos tres ya forman lo que es el nucleótido. Ahora, la tabla que les puse aquí es lo que son todas las moléculas que forman lo que son los nucleótidos. Si bien ya había mencionado todas las bases nitrogenadas, perdón, la adenina, guanina, hipoxantina, citosina, uracilo, timina y orotato, cuando tú lo combinas con un azúcar que es la pentosa, siempre va a ser una pentosa, por lo general siempre va a ser la pentosa, formas el nucleócido y se le conoce como adenosina. Cuando tú juntas la base nitrogenada, adenina, y lo combinas con una pentosa o azúcar ribosa, lo conviertes a una adenosina, que si bien lo combinas con un grupo fosfato, se va a convertir en un AMP. ¿Qué quiere decir AMP? Monofosfato de adenosina. Y así sucesivamente. Y para que tenga más como que más sentido, hagan de cuenta que, miren, ustedes aquí tienen su ribosa, su azúcar ribosa, su pentosa, mejor dicho. Qué pentágono tan feo. Y habíamos dicho que aquí está un grupo fosfato. Ah, con su base nitrogenada, las Ns. Habíamos dicho que cuando era uno, era monofosfato de adenosina. Pero imagínense que yo le pego otro grupo fosfato, se va a convertir en un DMP, perdón, en un ADP, que quiere decir difosfato de adenosina. Que si yo le pego otro fosfato, se va a convertir en un ATP. ¿Qué es ATP? Adenosín trifosfato o la molécula de la energía. Para que vean que esto es como que un dato extra para que vean a lo que vamos a estar hablando. Entonces, volviendo a lo que es a este cuadro, volviendo como que a un resumen, es que cuando tú juntas una base nitrogenada con la pentosa, para que ustedes se ubiquen, la pentosa es el, el pentágono, y el pentágono con la base y el grupo fosfato, eso ya es un nucleótido. Que cuando es con la pura base es nucleócido y la base pues es la base, digo. Entonces, a modo de resumen, estas son como que las formas en como que vamos a combinar nuestras bases nitrogenadas con la pentosa con el nucleótido, formando lo que es nucleótido, no, pentosa con base el nucleócido y con el grupo fosfato ya se forma un nucleótido.
Anótenlo esto va a ser como que muy importante. Bueno, si es que lo ven, yo sé muy bien que nadie ve esto. Pero bueno, X. Ahora, ya entrando a lo que, ojo, ¿de qué vamos a estar hablando últimamente? Bueno, ya quedando claro esto, en este parcial, como que entrando, antes de seguir hablando en lo que es de todo esto, en este parcial se va a estar hablando mucho del dogma central de la biología molecular. ¿En qué se basa este dogma central de la biología dogma central de la biología molecular, perdón? Bueno, como si vamos a estar hablando del ADN, el ADN siempre se va a replicar. Ante esto va a tener o sea, siempre, ¿cómo lo explico? Bueno, otra vez, el ADN siempre se va a replicar. El ADN es como un libro muy grande de muchas recetas, que siempre se va a estar copiando a sí mismo. Ante esto, el ADN se va a hacer una transcripción, o sea, se va a convertir de ADN a ARN, se conoció como transcripción, que ante esto este ARN se va a replicar otra vez, va a hacer otra copia más de un ARN para ya después traducirlo, va a ser o sea, como que del idioma de ARN lo va a traducir al idioma de las proteínas, o mejor dicho, del idioma del ADN lo va a traducir para convertirlo en proteína. Entonces, esto se le conoce como el dogma central de la biología molecular. El ADN se replica, se transcribe y se traduce para formar lo que son las proteínas. Ahora, volviendo a lo que es como que la analogía, digamos que el ADN es como un libro gigante de recetas. Hagan de cuenta que dice, está chiquito, pero es un chingo de ADN. Eso ya lo sabemos. Pero es como que, pues, ustedes ya saben, es como que un libro de recetas muy grande. Y es tan grande que como el ADN está en el núcleo, hagan de cuenta que esta es la célula. Hagan de cuenta, esta es la célula. Qué fea célula. Bueno, por lo general tampoco como que las células sean redondas, perfectamente redondas. Entonces, en el ADN siempre está lo que es esta partecita, que es conocido como el núcleo de la célula. En el núcleo de la célula está lo que es todo ese ADN. Entonces, ese ADN es tan inmenso que no puede salir del núcleo. No puede salir del núcleo. Entonces, le vamos a sacar una copia. Queremos como que una receta. Vamos a hacer, no sé, cereal con leche. Entonces, en esta receta de cereal con leche, le vamos a sacar una copia o mejor dicho, ¿cómo le vamos a sacar esa copia? El ADN esto no es pregunta de examen, una que otra cosa va a venir en el examen, pero esto no es pregunta de examen, esto es como con una analogía para que ustedes me entiendan de lo que yo estoy hablando. Entonces, el ADN tiene, la célula, perdón, esos puntitos morados que yo les estoy dibujando aquí, ay, perdón, tiene organelos conocidos como ribosomas, que los ribosomas son como los chefcitos o los pequeños cocineros que están ahí chingue y chinga la célula, no, no es cierto, que siempre están como que pues a la ayuda de la célula, que lo que van a hacer es como cocinar, entre comillas, esa receta. O sea, ellos le sacan la copia al ADN que está dentro del núcleo. Entonces, esa copia viene en forma de ARN mensajero, o sea que ese ARN mensajero se va a encargar de traducir lo que es del idioma a ARN para ya después convertirlo en lo que son en aminoácidos. Y de aminoácidos pues ya se crea lo que es la síntesis de proteínas. Entonces de eso se va a estar hablando en lo que es a- a fines de este parcial, perdón. Ya después vamos a hablar en cómo se convierten o lo que es el contexto de usar esas proteínas, conocido del capítulo de la expresión génica, y ya por último lo que es de la biotecnología, pero eso ya es cosa de que vamos a hablar más adelante. Ahora, después de este pequeño speech, ya después como que este pequeño, ¿cómo les digo? Esta pequeña pausa, vamos a continuar con el tema. Permite. Mm, Listo, continuamos. Me disculpo. Ahora, ya continuando con el tema. Ah, qué tonto. Quité.
Ahora, continuando con el tema, ¿qué habíamos dicho con anterioridad? Bueno, una vez que ya tenemos lo que son todos nuestros nucleótidos, vamos a ver cómo se forma o en qué contexto vamos a utilizar todos nuestros nucleótidos. Si bien, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo un pentágono, sí, claro, estamos viendo un pentágono, pero ese pentágono, ¿qué era? La ribosa o el azúcar de 5 carbonos, que si bien está pegado a esta estructura que dice la C. ¿Qué era esta C? ¿O qué era esta estructura? Los pentágonos o hexágonos que habíamos dicho. Bueno, esta era la base nitrogenada que habíamos visto aquí, que está unido a una P, ese grupo fosfato. ¿Qué habíamos dicho que era el pentágono? O sea, la ribosa, el azúcar, o la pentosa, con la base nitrogenada, habíamos dicho que este era un nucleócido, que pegado a un grupo fosfato ya se le conoce como un nucleótido. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, ahorita les vamos a decir, ahorita les voy a decir, ahorita les voy a mencionar cuál es la sorpresa. Bueno, si bien hagan de cuenta que estas letras que se ven aquí son como que los aminoácidos pegados o los aminoácidos que están como que partiendo de, pero bueno, ahorita les voy a decir qué onda. Hagan de cuenta que este aminoácido o este nucleótido está pegado a otro nucleótido que está pegado a otro nucleótido. Unidos con estos enlaces azules, que estos enlaces se le conoce como enlaces fosfodiéster. Que si bien estas letras son las bases nitrogenadas que habíamos visto antes. La C, la T y la otra C tienen un significado, que es citosina, timina y ya. En este caso tenemos dos citosinas y una timina. Estas están unidas mediante el mismo enlace fosfodiéster a otra base nitrogenada o a otro aminoácido. Lo mismo que con la timina, lo mismo con la citosina, porque son dos citosinas aquí. Ahora, ¿qué quiere decir esta G, esta A y otra vez con la G? Tienen el mismo significado que con estas bases nitrogenadas. Son aminoácidos. La G es guanina, perdón, y la A es adenina, que están unidas a otras bases nitrogenadas, perdón, están unidos a otros pentosas junto con su grupo fosfato, pegados de cabeza. ¿Tienen como que alguna diferencia? No, son las mismas pentosas que están de este lado. Ahora, si todavía no le hayan la forma, ahorita les voy a mostrar cuál es como que la sorpresa aquí. Digamos que están como que hacen como que una forma de escalera y estas están unidas. Esta está unida y esta está unida. Tal vez no le siguen dando forma, pero pueden ver perfectamente que esto lo que les acabo de dibujar es esto. Esto, mis queridos estudiantes, es el ADN. ¿Qué habíamos dicho? Que la citosina, la guanina, timina y adenina eran los primeros aminoácidos o las primeras bases nitrogenadas que formaban el ADN. Ah, que lo borré. Bueno, la adenina, la guanina, la citosina y la timina eran las moléculas que formaban
el ADN. Entonces, esto es lo que acabamos de ver, es cómo está formado el ADN. Perdón, una disculpa ya. Entonces, ese es el ADN. Esa es como que su estructura, molecularmente hablando, o cómo se constituye el ADN. Se lee de lo que es del extremo 5' a 3', de 5' a 3'. Se lee de guanina, adenina, guanina, citosina, timina, citosina. O sea, de arriba, aquí en este caso de arriba para abajo y de abajo para arriba. Unidos mediante lo que son enlaces fosfodiéster, que son estos enlaces azules que están pues unidos. Si bien la forma del ADN es antiparalela, o sea, como que no tiene como que un orden específico. Bueno, sí, el orden es de 5' a 3', pero simplemente como que la estructura es antiparalela. Digamos que se puede como que destruir, o bueno, eso es algo que más adelante se va a ver, pero ustedes quédense que tiene una forma antiparalela. Y de aquí existe como que una mnemotecnia conocida como Apple Tree Chewing Gum, que si bien así es como que, ay, perdón, así es como que la forma en que se representa. Apple Tree, A, T, A quiere decir adenina y la T de timina, y chewing gum, la C es citosina y la G es guanina. ¿Cuál es el punto aquí? En la estructura del ADN podemos ver que la adenina y la timina solo tienen dos enlaces fosfodiéster. Y ojo, no es lo que le estoy dibujando aquí, es lo que se ve en el dibujo. Uno, dos, en timina y guanina, timina y adenina, perdón. Uno, dos, tres, en citosina y guanina. ¿Qué quiere decir esto? Que la guanina tiene un triple enlace con la citosina, lo que lo convierte en que tiene un enlace mucho más fuerte. A eso se refiere la mnemotecnia Apple Tree Chewing Gum, para que se quede, como que se quede más, para que quede más claro de qué estoy hablando. Ahora, ya entrando en lo que es con los síntesis de nucleótidos de purina. Una vez que ya quedó claro cómo está establecido el ADN, cuáles son sus bases, sus nucleósidos y nucleótidos, ahora vamos a ver la síntesis de nucleótidos de purina, cómo nacen los nucleótidos de purina, cómo se fabrican, cómo se sintetizan. Entonces, ¿qué es la síntesis de nucleótidos de purina? Pues básicamente la fabricación de lo que son de los nucleótidos de purina. En este caso, en estos, los purinas adenina, guanina y hipoxantina. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo esta síntesis? Por lo general, en todas las células del cuerpo humano, a excepción de los eritrocitos, porque pues acuérdense que los eritrocitos no tienen mitocondria, entonces pues tampoco es como que, bueno, no solo es que no tengan mitocondria, sino también, ahorita van a ver específicamente el contexto de la síntesis de los nucleótidos de purina. Digamos que esto es más, bueno, aquí está. Es más cuando hay división celular, cuando hay mitosis, que es cuando, por ejemplo, si tú tienes como que una herida, o sea, tú tienes una cortada, molecularmente hablando, o sea, como que van a nacer estas moléculas al rescate para cicatrizar esta herida. O sea, hay una mitosis, una división celular. Específicamente esto se lleva en el citoplasma y tendremos como sustrato una ribosa fosfato, o sea, el pentágono. Tendremos el aspartato, la glicina y la glutamina, acompañado de CO2, que es dióxido de carbono, y el N10 tetrahidrofolato, que tal vez a algunos se les hará como que a algunos se les hará familiar este nombre. El N10 tetrahidrofolato es la forma activa del ácido fólico y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, ¿cómo
¿Cómo comenzamos esta síntesis de nucleótidos de purina? Bueno, hagan de cuenta que hay algunas estructuras, o mejor dicho, hay algunas mm, moléculas que ocupan de una base, o mejor dicho, se ocupa de una base, se puede decir, para fabricar esta molécula. Entonces, les voy a poner como con analogía. Hagan de cuenta que ustedes tienen un rompecabezas. Y ese rompecabezas, obviamente tú vas a ocupar como que de una mesita para que tú lo puedas armar. O sea, obviamente, si tú armas un rompecabezas pues en el aire, pues no te va a salir, se te va a destruir luego, luego. Ocupas de esa mesita ocupas de esa base para poder empezar a armar ese rompecabezas. Es lo mismo aquí en la síntesis de nucleótidos de purina. ¿Cuál va a ser esa mesita o esa base para hacer lo que es o para empezar a sintetizar lo que son los nucleótidos? La ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato es la molécula base para iniciar esta síntesis. Ahora, ¿cómo va a iniciar? Bueno, una vez teniendo lo que es nuestra ribosa 5-fosfato, mediante una enzima súper importante de examen, conocida como fosforibosil pirofosfato, sintetasa, vamos a fabricar una molécula conocida como 5-fosforibosil pirofosfato o por sus siglas PRPP, que mediante la enzima, ay puta madre, tendremos lo que es el PRPP mediante la enzima PRPP o fosforibosil pirofosfato sintetasa. Súper importante y preguntable de examen. Que esta enzima es fase limitante de la velocidad, siempre la pongo como un asterisco. Y en sí, pues, el fosfato inorgánico va a ser como que el activador alostérico y va a inhibir lo que son los ribonucleicos purínicos. O sea, esto quiere decir que va a inhibir los nucleótidos de purina, porque están como que, pues, acuérdense de segundo parcial, están antes de mí en la, bueno, acuérdense de los parciales anteriores, que está antes de mí en la banda, después de mí en la banda, X. Eso no es muy importante. Simplemente, pues, es la enzima limitante de la velocidad. Esto sí es muy, muy preguntable que la PRPP sintetasa convierte de ribosa 5-fosfato a PRPP o fosforibosil pirofosfato. Ahora, continuando con la ruta metabólica, hay un buen de pasos que les pone su libro, que es puro desmadre que no les van a preguntar. Así que yo se lo resumí aquí. Entonces, una vez teniendo dichos dibujos culeros, pero bueno, nuestro PRPP, mediante la PRPP sintetasa, si no se acuerdan, PRPP es fosforibosil pirofosfato. Una vez teniendo nuestro fosforibosil pirofosfato o PRPP, vamos a construir otra molécula conocida como 5-fosforibosilamina, que esta 5-fosforibosilamina se construye a partir de la enzima glutamina fosforibosil pirofosfato amidotransferasa, que es esta que está aquí. Vamos a convertir de PRPP a 5-fosforibosilamina, que es esta de aquí. Que pues esto también es fase limitante de la velocidad, que pues no vamos a hablar de eso. Simplemente es fase limitante de la velocidad. Aquí se los voy a poner. Que convertimos de PRPP a 5-fosforibosilamida. Que después lo vamos a convertir a otra molécula, aquí viene en su libro, conocida como GAR, glicinamina ribótido, que esto no lo pelen tanto,
Simplemente que, pues, miren, aquí, acuérdense que como sustrato tenemos la N10-formitetahidrofolato, el ácido fólico, pero pues nada más para que ustedes sepan en qué contexto lo estamos usando. Este paso ignórenlo. Simplemente a partir de aquí se van a hacer un chingo de reacciones que no vamos a ver, que no importan tanto, y que aquí ya vamos a tener nuestro primer nucleótido, que es el IMP, o monofosfato de inosina. Que a partir de ahí, simplemente a partir de las enzimas, de los procesos que no valen, que no vamos a ver, se utilizan dos moléculas de ácido fólico. Eso es como un datillo extra. Entonces ya tenemos nuestro primer nucleótido, que es el IMP, que este IMP va a derivar a dos nucleótidos más. La imbécil. Adenilosuccinato sintetasa va a dar nacimiento o génesis al AMP, que es el monofosfato de la adenosina, y la IMP deshidrogenasa va a dar nacimiento o génesis al GMP o monofosfato de guanosina. Y así nacen nuestros primeros tres nucleótidos de purina. Lo importante de toda esta mierda que no les van a preguntar es esto. ¿Cómo nacen nuestros primeros nucleótidos de purina? Ay. Lo importante es que todo esto da nacimiento al IMP y el IMP va a derivar al AMP y al GMP. Aquí está. Y estas son como que las enzimas inlimitantes. De la ribosa que construimos, vamos a convertirlo a PRPP, fosforribosilamina, 5-fosforribosilpirofosfato. Mandamos a la chingada Pepe para convertir de PRPP a 5-fosforribosilamida. Que pues vamos a convertirlo a otra molécula que no importa. Y después de chingos de reacciones que no se van en el examen, ya tendremos nuestro primer nucleótido, que es el IMP, y ahí del IMP va a derivar al AMP y al GMP, al AMP por la adenilosuccinato sintetasa y la GMP a la IMP deshidrogenasa. Una disculpa si lo estoy dando muy rápido, pero pues esto es como que pues lo estoy dando como que lo más importante y no es como que lo estoy dando muy X, sino es como que es lo más relevante que lo estoy dando y lo más preguntable de examen. Así que pues con confianza, cualquier duda aquí estoy, háganmelo saber. No se queden con dudas, Rosita, por favor. Yo sé que soy un pésimo maestro y que mis historias son una mierda, pero simplemente hago lo mejor para ustedes. Aguántenme, la clase todavía no termina. La clase todavía no termina. Es que son las 12 y pues yo tiré chingo de hueva todos estos días y todavía me falta estudiar embriología. Pero bueno, yo sé que a ustedes no les importa. Correlaciones clínicas. Es que también este tema es más machete, cuarto parcial es más machete que otra cosa. Es mucho machete esto. Entonces, pues les estoy dando como que lo más relevante. Entonces, pues bueno, vamos a continuar. Por lo general, las correlaciones clínicas no son tanto como que enfermedades, simplemente es como que más medicamentos en lo que es en este contexto de los síntesis de nucleótidos de purina. Tenemos lo que son los inhibidores del ácido fólico o del N10-tetrahidrofolato, que aquí podemos ver muy bien análogos del ácido fólico, que pues uno de ellos tenemos lo que son los análogos del PABA o ácido parabenzo, no sé qué, X. Aquí está. Aquí está, para amino benzoico, que pues en este caso inhibe lo que es el ácido fólico y uno de ellos es el metotrexate o metotrexato, no sé, no tengo idea de cómo se diga. Aguántenme tantito.
Listo, una disculpa. Bueno, continuando con la clase, lo que son el primer medicamento conocido como inhibidor del ácido fólico o PABA, el metotrexate, lo que hace es tal cual inhibir la síntesis del ácido fólico. Que si tú, así directo hablando, el metotrexato no afecta tanto nuestro metabolismo, no afecta tanto nuestro metabolismo. ¿Por qué? Porque si bien ayuda en la síntesis del ácido fólico, ayuda en lo que es a la división celular. O sea, si ustedes lo piensan bien, si ustedes lo piensan bien, tú te tomas una pastilla de metotrexato, o sea, razónenlo. Si tú te tomas una pastilla de esto, créanme que no les va a pasar nada. ¿Por qué? O sea, sí, inhibe la síntesis del ácido fólico, o sea, y el ácido fólico ayuda a lo que es la división celular. Pero pues, ¿y eso qué? O sea, ¿cuál es el contexto aquí? Bueno, digamos que no es como que estemos haciendo división celular a cada rato. Es como si ustedes yo les diera una pastilla que no les va a permitir a respirar bajo el agua, porque pues no podemos respirar bajo el agua. El metotrexato inhibe más lo que es la síntesis de ácido fólico bacteriano. Inhibe lo que son, o sea, o mejor dicho, mata las bacterias. No hay división celular en bacterias. A esto las bacterias se mueren. En este caso, este metotrexato es un antibiótico y es uno de los medicamentos que están dentro, o mejor dicho, estos se utilizan como anticancerígeno. Ahora, también tenemos lo que es, y el metotrexato, perdón, también inhibe lo que es, o mejor dicho, la dihidrofolato reductasa, que pues simplemente es como que la forma activa del ácido fólico. Tenemos lo que es también el trimetropin, perdón, que ese inhibe lo que es la dihidrofolato reductasa bacteriana y pues también actúa como un medicamento. Ahora también tenemos lo que es otro medicamento, pero este no es inhibidor del ácido fólico, este ya es otro, conocido como el micofenolato, que su acción es inhibir la IMP deshidrogenasa, que pues afecta lo que es al linfocitos BIP, perdón, y actúa como un anticancerígeno. Si se acuerdan bien, la IMP deshidrogenasa convertía de IMP a GMP. Ahora, en cuanto a vía de rescate de purinas, una vez ya quedado claro cómo nacen lo que son los nucleótidos de purina, hay como que otra ruta metabólica conocida como la vía de rescate de purinas, que si bien pues hay como que purinas sueltas, se puede decir, que pues esta lo que hacen es como que, o mejor dicho, su función es que el cuerpo las vuelva a usar. El cuerpo las vuelve a usar, o sea, no, como que no tienen que haber como que moléculas sueltas, porque pues puede causar algo anómalo. Entonces lo que va a hacer esta ruta metabólica es pues volverlas a usar. Y en este caso tenemos lo que son las más importantes, las del ADN, la hipoxantina, guanina y adenina, que si bien siempre tiene que estar activa, siempre tiene que estar activa. ¿Y a qué me refiero con activa? Tiene que haber una molécula que actúe como tal. En este caso, en el caso de la hipoxantina, para convertirlo en IMP va a estar presente una enzima súper importante también, conocida como, es que ya no se los anoté porque pues ahí viene en el libro, disculpa. Conocida como HGPRT, conocida también hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, que simplemente pues transfiere a la madre, a alguien afuera. Bueno, aquí, que pues simplemente transfiere, o sea, ¿a qué me refiero con que tiene extractiva? Ocupa de lo que es de una mesita, la famosa mesita o la molécula de base para poderlo construir. Que en este caso, pues vamos a utilizar la PRPP,
que en este caso pues vamos a mandar a la chingada a Pepe. Y pues pegamos la hipoxantina con la PR o la pentosa fosfato junto con la base, con el grupo fosfato, o sea, la ribosa con el fosfato, la base nitrogenada, y ya tenemos nuestro nucleótido, el IMP. O sea, hagan de cuenta que el PRPP que estaba volando por ahí era el grupo fosfato, la pentosa y dos moléculas de fosfato. Que repitiendo, ¿qué pasó aquí? Simplemente la PRPP iba volando por ahí, llegó esta enzima, mandó a la chingada a Pepe y pegó la base nitrogenada. Ahora tenemos la base nitrogenada con la pentosa fosfato y la hipoxantina, que es la base nitrogenada, y ya tenemos nuestra nucleótido, o en este caso el IMP. Lo mismo con la guanina. La guanina se le pega la misma enzima, la HGPRT, mandamos a la chingada, o sea, vino un PRPP, el fosforribosilpirofosfato, mandó a la chingada a Pepe, se quedó con la ribosa fosfato, se le pegó la base nitrogenada y ya tenemos nuestro nucleótido. En el caso de la adenina, la enzima que se le pega aquí es la adenina fosforibosiltransferasa. Lo que es en este caso, A, creo que es APRT. Creo que esa es la, ah, ay, me veo bien idiota haciendo esto. Pero bueno, ustedes me entienden. O eso creo. A, A, P, R, T. La adenina fosforibosiltransferasa, que pues va a ser lo mismo, va a pasar un PRPP, va a mandar a chingada a Pepe y ya tenemos nuestro AMP. Y eso es todo. No es muy preguntable de examen. No es muy preguntable de examen. Lo que sí es preguntable de examen es la enzima. ¿Por qué? Porque la correlación clínica de la vía de la vía del rescate de las purinas es el síndrome de Leigh-Nihan. Súper preguntable de examen. Porque es la deficiencia de la HGPRT, la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, que pues simplemente no podemos convertir de la base nitrogenada, o sea, de las purinas, a los nucleótidos. Por lo tanto, ante esto, como no hay nucleótidos que se hagan, pues se va a acumular lo que son las purinas, se va a acumular la hipoxantina, la guanina, la adenina. Entonces, pues llega, en vez de volverlos a usarlo para el ADN, aumenta lo que es su degradación, aumenta lo que es el ácido úrico, que lo del ácido úrico lo vamos a ver ahorita más tarde, pues puede haber urolitiasis, artritis gotosa, que lo de la gota también lo vamos a ver más adelante, puede haber alteraciones motoras y cognitivas, déficit cognitivo, hay automutilación, o sea, los niños pueden comerse sus uñas y sus labios, algo así más o menos, y pues está ligado a X, así que pues ya habíamos visto esto, el ligado a X, que le va a dar más a niños, a varones. Ahora, en cuanto a síntesis de y dinucleótidos o difosfatos, o ya no sé cómo, una disculpa. Síntesis de y trifosfato de nucleótidos. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, no es muy preguntable de examen, no es muy relevante, pero aquí el punto es que en este caso, ya teniendo el AMP y el ATP o los nucleótidos tal cual, pues simplemente le vamos a pegarle puros fosfatos. O sea, las moléculas o las enzimas relevantes son puras cinasas. O sea, ¿cuál es el punto aquí? Fíjense,
simplemente vamos a convertirlos de AMP ATP mediante la enzima adenilato sinasa, perdón, la adenilato sinasa, vamos a convertirlo a 2-ADP. Lo mismo con la GMP junto con el ATP, guanilato sinasa, y ya tenemos GDP y GADP. Lo mismo acá, o sea, esto no es muy relevante la verdad, simplemente son puras sinasas que se le van a pegar para fosfar difosfatos y trifosfatos, o lo que es el famoso ADP, el ATP-X. No es no es preguntable y no es del todo relevante, simplemente es como, simplemente se le pegan fosfatos, o sea, son puras sinasas. No hay mucho de qué hablar y su libro tampoco menciona mucho al respecto. En cuanto a síntesis de desoxirribonucleicos, aquí esto sí es poquito preguntable, poquito relevante. De convertir fosfatos, ahora convertir desoxirribonucleicos. ¿Cuáles creen ustedes sea la diferencia entre desoxirribonucleico y ribonucleico? Bueno, aquí en esta imagen de su libro está como que más que claro. Aquí tenemos lo que es nuestra ribosa, nuestro azúcar de 5 carbonos. La reacción que se está haciendo aquí es una oxidación. Desoxi. Le vamos a quitar un oxígeno. Acuérdense de la mnemotecnia oil ring. Oil ring. ¿Qué quería decir oil rig? Oxidation is losing, reduction is winning. La oxidación está perdiendo. Vamos a quitarle en este caso oxígenos. No hidrógenos, no nitrógenos, no. Vamos a quitarle un oxígeno. Específicamente, ¿dónde vamos a quitar el oxígeno? De toda la estructura que vemos aquí, en el carbono número 2 le vamos a quitar un oxígeno. Y solo es eso. Convertimos de un ribonucleico a un desoxirribonucleico. Y eso es todo. Específicamente el ribonucleico, como lo habíamos dicho, el ribonucleico, eso está en el ARN. Por lo tanto, el desoxirribonucleico está en el ADN. Entonces, lo que le estamos quitando aquí es simplemente un oxígeno nada más. En este caso, teniendo aquí una molécula de ATP, cuando le quitamos un oxígeno en el carbono número 2, se va a convertir a desoxi-ATP. Y lo mismo con las demás moléculas, mediante una enzima conocida como ribonucleótido reductasa, ahí se las escribí. Perdón, se está haciendo una reducción. Vamos a reducirlo, o sea, le vamos a quitar un oxígeno. Que simplemente de aquí de ADP lo vamos a convertir a un desoxi-ADP, GDP desoxi-GDP, CDP desoxi-CPD y UDP a desoxi-UDP. O sea, simplemente para que todas estas moléculas se vayan al ADN. En cuanto a las correlaciones clínicas, pues la única correlación clínica que puede haber es una hidroxiurea, también conocida como hidroxicarbamida. Pues simplemente, pues, esto es más como un antineoplásico, es más como un medicamento, que pues puede conllevar a un melanoma, que un melanoma es como un tipo de cáncer de piel, que también puede utilizarse como un tratamiento para la anemia de células falciformes. Ahora, lo más importante. Bueno,
creo que sí lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí porque ya es mucho. O bueno, no, lo voy a dar de golpe. Lo voy a dar de golpe. Nucleótidos en la dieta. ¿Ustedes creen que nosotros consumimos ADN? Por lo general ustedes se van a preguntar que no. Pero, por ejemplo, cuando comes carne, ¿la carne de dónde viene? De los animales. ¿Y los animales tienen ADN? Pues claro, entonces eso quiere decir que nosotros sí consumimos ADN. Entonces, por lo general, más en la carne. Entonces, una vez que nosotros convertimos nuestro ADN, va a ocurrir lo mismo que habíamos mencionado en parciales anteriores. Que no hay mucho que mencionar. Simplemente, pues, y tampoco no es muy preguntable de examen. Y ahí hay muchas cosas muy simples que se están mencionando aquí. Entonces, por lo general, cuando consumimos el ADN, el estómago lo desnaturaliza. O sea, la digestión en sí, pues comienza en el estómago. Entonces, una vez estando desnaturalizado en el estómago, en el intestino delgado tenemos lo que son enzimas conocidas como nucleasas. Y también tenemos lo que son las fosfodiesterasas, estas fabricadas en el páncreas. O sea, se van a ir estas en el intestino delgado, pero en su trayecto el páncreas va a fabricar estas dos enzimas. Que una vez, pues ya teniendo lo que son los mononucleótidos, o bueno, ya tenemos ADN chiquito, por así decirlo, estas llegan a las microbiosidades del intestino, que estos contienen lo que son las nucleosidasas, por los cuales los que van a hacer es quitar el fosfato. Se hagan de cuenta que aquí también está el grupo fosfato. O sea, se lo van a quitar. Y pues tenemos lo que son el nucleócido. El nucleócido, acuérdense que es la pentosa con la fase nitrogenada. Entonces, estos ya están o se van ya dentro de la célula intestinal. Y pues las nucleosidasas, perdón, quitan la obteniendo el nucleótido. Y las nucleosidasas separan la base nitrogenada y el grupo fosfato, o sea, quita el nucleócido y obtienes lo que es la pura pentosa y el puro base nitrogenada para ya después mandarlos a la circulación o ya los mandas a la sangre. La pentosa y la pirimidina se van a la sangre y pues ya sea el resto se degrada convirtiéndose en ácido úrico y pues el ácido úrico, aquí dice ácido úrico, se excreta en la orina. Más tarde vamos a ver lo que es todo este rollo del ácido úrico. Y así es como nuestro ADN se va en nuestro metabolismo, o así es como tenemos nuestros nucleótidos en la dieta. Entonces, lo más importante aquí es su degradación. ¿Cómo se degrada? ¿Cómo se degradan estos nucleótidos? Bueno, tenemos lo que son los tres más importantes, los nucleótidos más importantes. En este caso tenemos el AMP, IMP y GMP. Monofosfato de adenosina, monofosfato de inosina, monofosfato de guanina. Entonces, tenemos estas tres moléculas importantes. Que si bien, como que, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, nuestro AMP se va a convertir, o mejor dicho, para que suene más sencillo,
el AMP aquí se va a deshacer de su pentosa, convirtiéndose en adenosina. Y aquí tenemos nuestra adenosina. Todo bien. Ahora, nuestro AMP, para que no haya tanto rollo, mediante una enzima conocida como AMP desaminasa, se va a convertir en IMP. Y aquí tenemos dos moléculas de IMP, incluyendo aquí cuando el AMP se deshace de su pentosa, la adenosina se va a convertir a inosina mediante una enzima conocida como adenosina desaminasa. Ante esto ya tenemos dos moléculas de IMP. Ah, que la chingada. Tenemos lo que son dos moléculas de IMP y dos moléculas de inosina. Aquí en este caso ya nos deshicimos de la AMP y de la adenina, perdón. Ante esto, que la chingada. Ya me tiene harto esto. Nos deshicimos ahora sí ya de la AMP y de la adenosina. Ahora, una vez teniendo nuestras dos moléculas de IMP y de inosina, ¿qué va a pasar con el GMP? Bueno, el GMP se va también a deshacer de su grupo fosfato, convirtiéndose aquí en guanosina, que mediante la enzima 5-nucleotidasa se va a convertir de GMP a guanosina, que mediante la otra enzima conocida como purinucleótido fosforilasa se va a deshacer de la pentosa y tendremos la pura base nitrogenada, tendremos la guanina. Entonces, hasta aquí todo bien. Nos deshicimos de la MP. Ahora tenemos aquí dos moléculas de IMP, dos moléculas de inosina, perdón. Nos deshicimos del GMP y nos deshicimos de la guanosina. Ahora, la inosina y el IMP, mediante la enzima conocida como xantina oxidasa, la inosina se va a deshacer de su azúcar o de su pentosa, teniendo la pura base nitrogenada, conocida como la hipoxantina. Que de este lado, la guanina, mediante la enzima guanasa, se va a convertir también a hipoxantina. Entonces, aquí tendremos dos moléculas de hipoxantina, que esta misma enzima, la xantina oxidasa, vamos a convertirlo de hipoxantina a xantina, y esta misma enzima xantina oxidasa se va a convertir a ácido úrico, y el ácido úrico se excreta mediante la orina. Y así se degrada lo que son los nucleótidos. Si se perdieron en cualquier parte del tema, háganmelo saber, por favor. Y yo con gusto se los explico. Pero bueno. Ahora. ¿Qué más? Bueno, ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar. Respiren tantito. En cuanto a las correlaciones clínicas, tenemos lo que es la deficiencia de adenosina desaminasa, que si bien la adenosina desaminasa convertía de AMP a IMP, que pues simplemente si no tienes esto, pues no puedes convertir a AMP y IMP. Entonces se te acumula la adenosina, o sea, digamos que no tienes esto, ni tampoco tienes esto. Entonces se te va a acumular la adenosina, se te acumula el AMP, se te acumula el ATP, el desoxi ATP, se te acumula un chingo de cosas, vaya. Entonces, pues, como quieres degradarlo y no tienes esta enzima, pues lo que va a pasar es que va a afectar a los linfocitos TIB, aquí dice, que pues también se va a inhibir la ribonucleótido reductasa, eso no importa.
no va a haber síntesis de desoxirribonucleótidos. Va a haber una inmunodeficiencia combinada grave, puede haber infecciones frecuentes y pues simplemente pues se te va a acumular todo esto, entonces no vas a poder excretarlo, no vas a llegar a convertirlo a ácido úrico, pues te va a dar todo esto. Aguántenme tantito. Listo, no es, listo, no disculpa. Bueno, mm, ¿cuál es lo importante aquí? Simplemente acuérdense que la deficiencia... Uy, ¿cómo todo esto? Ahora, ¿qué es lo importante aquí? La deficiencia de la adenosina desaminasa simplemente, pues acuérdense que pues no vas a convertir de AMP a IMP. Se te acumula todo esto, entonces esta gente tiene una grave afección en células T y B y pues por lo general pues se mueren. Es una muerte infantil, o sea, una muerte en la infancia. Llegan a tener infecciones frecuentes. Y pues hay tratamiento, sí hay tratamiento, simplemente es un trasplante de médula ósea. Hay terapia de reemplazo enzimático y terapia genética. En cuanto a la deficiencia de purín, en la purín nucleótido fosforilasa, la PNP, que es esta de aquí, pues simplemente no conviertes de guanina, de guanosina a guanina. Entonces se te va a acumular todo esto, o sea, esto se te va a acumular. Entonces, pues es similar a la deficiencia de la ADA, de la adenosina desaminasa, pero es menos grave y pues hay retraso en el neurodesarrollo. La más importante aquí es gota, también conocida como artritis gotosa, que si bien la artritis gotosa es un acúmulo de toda esta mierda conocida como ácido úrico. Hay mucho ácido úrico en sangre. Se convierten, o ese ácido úrico se convierte en cristales de ácido úrico, se te meten en las articulaciones y obviamente pues el, el signo característico ante esto es el dolor. Es más común en adultos, es más común en hombres. Esto se debe más en factores genéticos y pues el consumo de alcohol y carne es pues como que una causa para la gente que pues sufre de artritis gotosa. Ante esto pues mm, hay medicamentos, conocido como uno de ellos es el alopurinol, es este que está aquí, que lo que va a hacer es inhibir la jantinoxidasa. O sea, inhibe esta parte, o sea, va a inhibir esto. Ante esto, los niveles de ácido úrico van a decrecer, o sea, van a ser menores. Y pues al paciente se le va a recetar algunos antiinflamatorios, lo que es el prednisona, colchicina y la indometazona, que pues lo que va a hacer es que el paciente ya no tenga tanto dolor, porque pues a pesar de que se le está calmando su hiperuricemia, que la hiperuricemia es mucho ácido úrico en sangre, pues la gente pues ya recetándole los antiinflamatorios pues va a hacer que sientan menos dolor. Ahora ya lo último del tema, la síntesis y degradación de nucleótidos de pirimidina, o sea,
aquellos que tienen solo un anillo, las moléculas que solo tienen un anillo, perdón. Una vez quedado claro todo lo que son las purinas, pasamos a lo que son las pirimidinas, que no tiene mucho chiste aquí, no tiene mucho chiste aquí. El sustrato aquí es la glutamina, el aspartato y el dióxido de carbono, que aquí simplemente vamos a agarrar, lo importante es esto, vamos a agarrar dos moléculas de ATP, un dióxido de carbono y una glutamina. La enzima importante aquí es la carbamoil fosfato sintetasa 2, que esta es fase limitante de la velocidad, que esta carbamoil fosfato sintetasa 2 lo vamos a convertir en carbamoil fosfato, que ya después, ante procesos que nos valen madre porque no tienen relevancia en el examen, vamos a convertirlo en orotato. Ya tenemos orotato, que el orotato pues es una pirimidina que habíamos visto aquí. Está aquí, orotato, pirimidina. Orotato, mediante la enzima orotato transferil o orotato fosforibosil transferasa, vamos a convertirlo a orotidina monofosfato, o MP, nuestro primer nucleótido, que mediante otra enzima conocida como OMP descarboxilasa, ya tendremos nuestro otro nucleótido conocido como UMP, o monofosfato de uridina. Que este UMP va a derivar a otras dos, que son las CTP y la UDP. La UMP va a derivar a estas dos. Que la chingada, lo que me cago. Y ya es todo. Es todo acerca de síntesis y de degradación de pirimidinas. Acuérdense que las enzimas más importantes es la carbamoil fosfato sintetasa 1, que de ella tenemos carbamoil fosfato, que ante toda esta mierda tendremos orotato. Estas enzimas también son muy importantes. La orotato fosforibosiltransferasa nos da nuestro primer nucleótido, que es el OMP, monofosfato de orotidina, que la OMP descarboxilasa nos va a dar lo que es la UMP, la uridina monofosfato. Que estas dos, la OMP descarboxilasa y la orotato fosforibosiltransferasa, también tiene como nombre UMP sintasa. Ahora, en cuanto a correlaciones clínicas, ya para acabar, tenemos lo que es la aciduria orótica, que si bien es una deficiencia de estas dos, de la UMP sintasa, que pues en este caso lo que va a causar es un mal crecimiento, nos puede dar una anemia megaloblástica, y como son enzimas que no existen, puede haber, o que son enzimas que no existen, pues puede haber un acúmulo de orotato en sangre, o sea, puede haber mucho orotato y se puede ver, o mejor dicho, puede haber mucha excreción de orotato en la orina. Ante esto, el tratamiento es el administración de uridina. Del otro lado tenemos un medicamento que es el ciclofluoroacilo, que lo que va a hacer es inhibir la timidilato sintasa, que pues no es muy relevante aquí. La timidilato sintasa, pues es una enzima que convierte de desoxi-UDP a desoxi-UMP, pero pues no es del todo relevante, nada más. Del otro lado tenemos otros medicamentos conocidos como análogos de bases nitrogenadas, que uno de ellos,
es el aciclovir, que es un análogo de purina. Ojo, el término análogo son moléculas que se parecen. Son moléculas parecidas que pueden actuar en X momento, en X lugar. En este caso, el aciclovir, pues es un análogo de la purina, o sea, es una molécula que se parece a la purina, que pues lo utilizamos lo que es en el tratamiento contra el herpes genital. Y también tenemos lo que es el AST, el 3-ácido 3-desoxitimidina, que pues es un análogo de una pirimidina, o sea, es una molécula que se parece a la pirimidina y lo utilizamos en el tratamiento contra el VIH. En cuanto a la degradación, simplemente el producto de aquí es la beta-alanina y el beta-amino butirato, que pues a mi parecer o a lo que yo opino, estas se pueden ir a la síntesis o la vía rescate de purinas y primidinas, pero no es relevante ante esto, no hay mucha información en su libro. Y hasta aquí el tema de nucleótidos. Quería aventárselos en un solo video y pues ojalá les haya ayudado, porque este tema es mucho machete. Mucho, mucho machete. Ya el tema siguiente ya es ADN. Eso está muy chido ese tema. Está bien chido y eso sí les va a gustar. Entonces, pues, quédense con lo que les paso. Un gusto verlo saludado. Espero que, pues, sí me... Una disculpa si me noté muy de hueva, porque este tema sí está de hueva. Y pues, porque pues no tuve un buen tiempo para grabar esto. Pero bueno, yo sé muy bien que esto no les importa. Lo que quiero es que lo que les... Lo que quiero es que esto les esté ayudando. Yo sé muy bien que no soy de mucha ayuda y que hay mucha gente mejor que yo, pero pues yo solo simplemente hago mi trabajo. Trabajo entre comillas. Pero bueno, los dejo. Bye.